Aleluya, gloria a Dios. Queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están y nos estarán sintonizando en esta red social de Facebook, como también en la red social de YouTube. Un saludo fraternal para todos mis hermanos y hermanas que nos están y nos estarán sintonizando de parte de las iglesias evangélicas de Restauración, Misión Cristiana Elim, USA, en toda la Unión Americana, y también a aquellos hermanos y hermanas que nos sintonizan fuera de la Unión Americana. Les enviamos un beso santo, un abrazo en el nombre del Señor, esperando que para ustedes este espacio espiritual sea de mucha bendición. Si usted quiere hacernos saber de dónde nos escucha, hermano o hermana, por favor, díganos de dónde nos escucha, de qué lugar, con mucho gusto. Si usted escribe sus comentarios, con mucho gusto los leeremos y esperamos que sea de mucha bendición para usted. Vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para pedir entonces por las diferentes necesidades y también por la palabra de Dios para que Él siga bendiciendo nuestra vida. Oramos al Señor entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, te damos infinitas gracias, Rey de la Gloria, por darnos esta maravillosa oportunidad de reunirnos, Señor, con tu pueblo, Señor. No solamente, Señor, en este auditorio, sino también, Padre bueno, aquellos que están conectados a través de las redes cibernéticas, Padre bueno. Bendice tu pueblo, Padre de gloria. Bendice tu iglesia. Bendice tus siervos fieles, Señor. Aquellos que predican tu palabra, Padre bueno. Queremos poner en tus manos divinas, Padre bueno, la necesidad de tu pueblo, Señor. Cada situación por la que tu pueblo pueda estar atravesando. Pedimos tu bendición por tus hijos, Padre bueno. Ten misericordia de nosotros y bendícenos, Señor del cielo. Obra, Señor, y danos bendición tras bendición. Danos, Señor, salud, danos vida en abundancia. Y sigue proveyendo, Señor, para cada necesidad, Señor, en nuestra familia, en nuestro hogar, Señor del cielo. Queremos, Señor, pedir tu intervención, Señor, en cada necesidad familiar, matrimonial, personal, legal. Aquellos que andan en busca de trabajo, Padre bueno, bendíceles, Señor del cielo. Provéeles, Señor, medios de trabajo muy bendecidos, que con ellos, Señor, puedan acercarse más a ti, Padre de gloria. En el nombre de Jesús, queremos, Señor, pedir por nuestros hermanos y hermanas que están, Señor, sufriendo de alguna enfermedad, Señor. Obra poderosamente, Señor del cielo. Seguimos creyendo firmemente que tú eres nuestro sanador, Señor de gloria. Que para ti no hay nada imposible, Señor del cielo. Que no hay enfermedad que tú no puedas sanar. Que solamente puedes tú con tu poder decir la palabra, Señor, y seremos salvos y seremos sanos, Padre bueno. Di la palabra, Rey de gloria, y lleva sanidad, Señor, a nuestros hermanos y hermanas. Los que sufren, Señor, de cáncer, de tumores, de enfermedades de la sangre. Los que sufren del corazón, Dios mío. Los que sufren de alguna enfermedad, Señor, transmitible, Señor del cielo. Obra aquellos en los que sufren la pandemia, Padre bueno. Glorifica tu nombre, Señor. Sabemos que toda enfermedad, Señor, causa dolor. Sea mortal, sea benigna, causa dolor, Señor del cielo. Y tu palabra nos enseña que tú viniste para darnos vida en abundancia, Padre bueno. Obra poderosamente, Señor de gloria. Que tu poder, que tu virtud, Señor del cielo, toque los corazones. Pueda, Señor, crear vida, crear nuevos órganos. Señor, puedas tú, Señor del cielo, darle vida a esos órganos que han sido dañados por la enfermedad, Dios mío. Esas secuelas que quedan, Dios de gloria. Termina la obra, Padre bueno. Obra poderosamente. Da fuerza. Fortalece, Señor, nuestro organismo.
Fortalece tu pueblo. Danos vida en abundancia para vivir para ti, para servirte, para servirle a tu pueblo, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús, llega a los hospitales, a las cárceles, a los lugares de convalecencia. Llega, Señor, aún, Señor, aquellos que están en las calles. Sabemos que para ti, Señor, no hay punto geográfico donde no puedas llegar. Obra poderosamente, Padre bueno. Que seas tú, Señor, el que nos des de esa gran vida de abundancia. En el nombre de Jesús. Queremos también pedir por todos los hombres, Padre bueno. Ten misericordia, Señor, de los que están en eminencia, de los que gobiernan, de nuestro presidente, Dios mío. Bendíceles, guarda su salida y su entrada, Padre bueno. Guárdales en su salud, Señor. Que no haya ninguna enfermedad que debilite su sistema, Señor, corporal, Dios mío. Obra poderosamente, dales sabiduría de lo alto, sabiduría de este mundo, para que gobiernen bien, Padre bueno, que puedan impartir justicia, misericordia. Señor del cielo, pedimos misericordia por el extranjero. Permite que una ley, que una enmienda migratoria sea aprobada, Padre bueno, para que tu iglesia pueda vivir quieta y reposadamente, para que, Señor del cielo, el extranjero pueda vivir más tranquilo, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús, queremos pedir que bendigas nuestra fuerza militar, nuestra fuerza médica, Padre bueno. Bendice esos hombres y mujeres que han querido consagrar su vida a estas áreas, Padre bueno. Sé tú, Señor, el que recompense su labor heroica, Señor de gloria. Obra, Señor del cielo, y guárdales. Primeramente aquellos que son tus hijos, Señor de gloria. Que tu ángel acampe alrededor de ellos. Los defienda, Padre bueno, en cualquier lugar donde se estén desempeñando, Señor de gloria. En tus manos de amor y de misericordia los abandonamos. Y hoy pedimos, Señor, que bendigas también nuestros países de origen, Señor. Bendice a nuestros gobernantes, nuestros mandatarios. Bendícelos, Señor del cielo, igualmente su salida y su entrada. Guárdales de la pandemia, Padre bueno. Dales vida en abundancia, que puedan impartir justicia y misericordia. Que los más necesitados puedan vivir con dignidad de humanos, Padre bueno. Y esa tarea tú la has encomendado a los gobernantes, Padre bueno. Ten misericordia de nuestros países, que puedan salir de la pobreza, Padre bueno. Como también pedimos por aquellas naciones oprimidas, Señor, bajo regímenes dictatoriales. Hombres y mujeres que han sido engañados por Satanás y que matan y roban y destruyen sus naciones, Señor del cielo, ignorando que lo que están haciendo es la obra de Satanás. Que, Señor del cielo, el Satanás ha llenado su mente, su corazón de un ateísmo, Señor, para que, disfrazándose de políticos, destruyan las vidas, Padre bueno. Levanta hombres misioneros, levanta ministros que lleven tu palabra a estas naciones, Señor. Dales la oportunidad, Señor, a estos dirigentes que también puedan escuchar tu palabra, puedan ser salvos, Señor de gloria. Que tu palabra llegue, Señor, y les dé la esperanza de una vida mejor, Señor del cielo, de esa vida en abundancia que solamente tú puedes dar. Y ahora pedimos, Padre bueno, que en la lectura de tu divina palabra seamos todavía instruidos, bendecidos, Señor, que podamos aprender de ti, que tu Espíritu Santo, Señor del cielo, nos enseñe. Tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente y corazón para que comprendamos tu palabra, la recibamos con alegría, Señor, y que estemos prestos para compartirla con aquellos que no te conocen, Padre bueno. Añade a tu pueblo los que han de ser salvos, levanta al caído, y a los que nos escuchan a través de las redes, Señor, sociales, puedas tú también, Señor, llevar tu palabra, que corra, que sean salvas las naciones, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos y lo recibimos, por quien te damos infinitas gracias. Amén, Señor, y amén.
Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermano y hermana, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 28. Vamos a buscar, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. El versículo que vamos a leer es el versículo 19, para poder continuar con el tema doctrinal, el cual hemos iniciado, titulado El bautismo en aguas. El bautismo en aguas. Capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. El versículo que leeremos es el versículo 19, que dice de la siguiente manera la bendita palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano, hermana. Puede ponerse cómodo, cómoda. El tema doctrinal que hemos iniciado está titulado El bautismo en aguas. Ya hemos, hermano, adelantado, hermano, en su introducción de este tema doctrinal, que es muy importante para la fe cristiana. Ya hemos hablado, hermano, el simbolismo que arroja este sacramento, hermano, como lo es el bautismo en aguas. Y que en él, hermano, hay una vivencia, hay una enseñanza que debe ser entendida a plenitud por aquellos creyentes que, hermano, anhelan obedecer a Dios, anhelan, hermano, seguir, hermano, ese camino, hermano, en un crecimiento espiritual. Y el bautismo en aguas es como, hermano, el segundo paso, hermano, después de la conversión. Es la manera en que el creyente va a comenzar, hermano, a vivir su vida nueva, obedeciendo la palabra de Dios. El mandamiento, hermano, del bautismo en aguas, eso es un mandamiento, pero es un mandamiento de obediencia. No es, hermano, algo que se debe imponer a la persona recién convertida, sino que es algo que debe de brotar del corazón. Debe de entenderse lo que significa el bautismo, y una vez entendido, hermano, el sacramento, entonces la persona puede proceder a bautizarse en aguas. El bautismo no quita salvación ni da salvación, como algunas sectas lo enseñan. Ya vamos, hermano, a llegar a eso. Entonces es importante eso, hermano, porque la salvación, hermano, del creyente, hermano, es por fe y es por gracia. Efesios capítulo número 2 dice de que no es por obras, sino es por gracias, para que nadie se gloríe. Y como el mandamiento, hermano, del bautismo en aguas ya es una obra, por lo tanto no puede considerarse como, hermano, algo vital para la salvación, sino que, ya lo dije, es un mandamiento de obediencia, y aquel que sienta en su corazón hacerlo, puede hacerlo. No se le puede obligar, no se le puede exigir, sino que debe de explicársele, hermano, lo que significa el bautismo en aguas, y de esa manera, hermano, habiéndosele explicado, hermano, y habiendo entendido, la persona puede bautizarse. Ahora decíamos, hermano, hablábamos de cómo, hermano, debe ser, hermano, administrado el bautismo en aguas, y hablábamos, hermano, de, hermano, lo que significa el bautismo, ¿verdad? Que somos o nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y para poder identificarnos a plenitud, hermano, con estas tres enseñanzas que arroja el bautismo, hermano, debe de ser, hermano, administrado de una manera, hermano, por inmersión. Porque es la única manera en la cual el cuerpo, hermano, puede mostrar una gráfica de sepultura. Por eso es que la persona, hermano, se le sumerge en agua, y de esa manera se está tipificando la muerte, la sepultura,
Y al emergerlo del agua, hermano, al bautizado, se está, hermano, ahí identificando con la resurrección de Cristo. De esa manera, la palabra de Dios nos enseña que el bautismo en aguas debe de administrarse por inmersión, no como aspersión, o no como, hermano, a manera de aspersión, como lo hace el catolicismo romano, hermano, sino que debe de ser por inmersión, para que de esa manera haya una identificación completa. Ahora, hablábamos e iniciábamos, y hoy vamos a continuar en ello, hermano, en lo que es, hermano, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano, de la fórmula bautismal a usar, que es la que hemos leído aquí en San Mateo, capítulo número 28, versículo 19. La enseñanza que el Señor Jesús dejó a sus discípulos, hermano, es esta: que habría que ir y predicar el evangelio a toda criatura, y dice, hermano, que habría de bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hay un gran problema, porque, como ya hemos dicho, hermano, el diablo siempre va a levantar falsas enseñanzas contra la sana doctrina de la iglesia. Y de esta manera, hermano, quiere el diablo, hermano, confundir, divagar en pensamientos a los que quieren verdaderamente buscar de Dios. Hay gente sincera que anda buscando de Dios, pero lastimosamente caen, hermano, en manos de charlatanes, de gente, hermano, sin corazón, de gente, hermano, o de, como la palabra de Dios los llama, falsos maestros, que, hermano, emplean, dice, con astucia las artimañas del error y engañan la fe de los indoctos, la fe de las personas nuevas especialmente, hermano. Y el bautismo, hermano, le han querido dar al bautismo en aguas, hermano, un valor, una posición dentro de la salvación que la palabra de Dios no le da. Y les digo, le atribuyen al bautismo salvación. Y son sectas, hermano, que lo que quieren, repito, hermano, es confundir. Son, hermano, corrientes satánicas, doctrinas de demonios, lo llama la palabra de Dios, porque lo que hacen es confundir la fe de las personas que sí quieren buscar de Dios. Entonces, hermano, la palabra de Dios, o el Señor Jesús enseñándole a sus discípulos en la encomienda, hermano, de predicar el evangelio, dice claramente: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hay una secta, hermano, muy fuerte, hermano, en los latinoamericanos. Muy fuerte esta secta, hermano, y por lo menos aquí, hermano, en Estados Unidos, hay, hermano, no solamente en español, sino también en inglés, y se nombran Iglesia Pentecostal Unida. En nuestros países latinos, hermano, se identifican como la Iglesia de Dios. Se identifican como la luz del mundo. En México hay mucho de eso, se llama la luz del mundo. Y en otros lugares se llaman la nueva luz. Pero, hermanos, son, hermanos, como les digo, sectas que se identifican porque predican el bautismo, hermano, se llama en el nombre de Jesús. Así lo llaman ellos, el bautismo en el nombre de Jesús. Y lo que mucha gente, hermano, que siga estas enseñanzas, ignora, hermano, realmente cuál es la verdadera enseñanza o las demás enseñanzas falsas que esta secta, hermano, sostiene. Y aquí viene el problema, hermano. Por eso lo decíamos, hermano, uno de los errores del pueblo de Dios es de no leer, de no escudriñar la palabra de Dios, de no ser, hermano, instruidos como la palabra de Dios manda. Y entonces, al desconocer la doctrina, son fácilmente engañados, hermano, por charlatanes, por ministros de Satanás, que, hermano, meten el error, el engaño, hermano, la herejía
Y aún así, hermano, agarran la palabra de Dios, la tergiversan. Esta es una de las porciones que ellos tergiversan. Vamos a leer muchas, pero esa es una de ellas. Ahora, para poder, hermano, desenmascarar a esta secta que se conoce como solo Jesús o Jesús solo, por lo mismo, porque ellos, hermano, bautizan y alegan y pelean, porque ellos dicen que el bautismo debe de ser, hermano, administrado en el nombre de Jesús y no como el Señor Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, para ellos, hermano, tratar de convencer, de engañar a las personas, hermano, hay necesidad de que nieguen algunas de las doctrinas básicas. Entonces, si la gente no conoce, hermano, doctrinas básicas como en esta, la naturaleza de Dios, hermano, la gente va a ser fácilmente engañada. Fácilmente engañada. Entonces, esta secta, yo le voy a ir dando, hermano, por ahora no, pero le voy a dar, al final le voy a dar el nombre, hermano, de cómo originalmente hermano, originó esta secta, que fue allá por el año 3, hermano, tercero de nuestra era. Pero, hermano, lo importante es que podamos en esta hora, hermano, exponer, hermano, la falsa enseñanza de esta secta conocida como Jesús solo Jesús, Luz del Mundo, Iglesia Pentecostal Unida, Iglesia de Dios Mundial. Hermano, es importante, hermano, saber, hermano, qué es verdaderamente la herejía en la cual estas personas creen y la herejía que estas personas, hermano, andan regando por todo el mundo. Entonces, primero, hermano, usted y yo, que hemos sido instruidos en la palabra de Dios, sabemos lo que es la naturaleza de Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que Dios, todo ser es singular. No hay ser humano igual. Podemos tener, hermano, sangre, podemos tener el mismo tipo de cuerpo, pero somos diferentes, hermano. En pensamientos, en ideas y tantas cosas. Dios, hermano, es único. Dios es único. Y Dios, hermano, por ser Dios, tiene cualidades. Tiene cualidades. Dios sabe, hermano, que nosotros como seres humanos jamás vamos a llegar a comprender a plenitud lo que Él es. Aquí en el mundo no vamos a comprenderlo. Lo vamos a comprender cuando lleguemos o alcancemos la perfección, hermano, cuando lleguemos allá arriba. Pero mientras estemos aquí en la tierra, no vamos a alcanzar a comprender a Dios. Sin embargo, Dios ha querido mostrarnos un destello de lo que es Él, hermano. Y nos muestra Dios en su palabra que Él es un ser único, hermano. Dios es uno. Dios es uno. Pero Dios nos muestra en su palabra que Él se manifiesta en tres personalidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que estas tres personalidades, hermano, tienen su intervención, hermano, en la redención del ser humano, cada uno, hermano, en su momento. De tal manera que el pueblo de Dios, hermano, sabe perfectamente, hermano, que no nos están enseñando, que la Biblia no nos presenta tres dioses, como dicen estas sectas, solo Jesús. Porque eso es lo que dicen ellos. Que nosotros los cristianos predicamos a tres dioses, porque creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Ellos dicen que predicamos a tres dioses. Esa es una mentira. Porque la palabra de Dios, hermano, la doctrina de la Trinidad de Dios, o la Triunidad de Dios, nos enseña claramente que Dios es uno. Y que ese Dios se manifiesta en tres personalidades. Pero Dios es uno. Su esencia es una. No predicamos tres dioses. Por eso es que aquí, si usted le pone atención, hermano, en la fórmula bautismal que el Señor, hermano, les dio a sus discípulos a emplear en el bautismo en aguas, no dice en los nombres, sino que lo dice en singular, bautizándolos en el nombre.
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personalidades. Pero dice, en el nombre. Entonces, estas sectas, tal vez, hermano, yo creo que ni la misma gente, bueno, ni el mismo pueblo cristiano, muchos del pueblo cristiano, no saben realmente el origen de estas sectas, solo Jesús, hermano. Pero estas sectas, hermano, dicen eso, que nosotros los cristianos, predicamos, creemos en tres dioses. Y entonces, hermano, en ese alegato, ellos quieren hacerle creer a las personas que ellos sí creen en un solo Dios verdadero, no como nosotros los cristianos, y que ellos sí pelean para que ese Dios verdadero se manifieste a su pueblo. Y lo peor, hermano, que agarran porciones bíblicas, las tuercen para que la gente crea que ellos, hermano, sí están predicando la verdad y están en una lucha santa para establecer la verdadera doctrina, la verdadera fórmula bautismal que debe de ser en el nombre de Jesús. Entonces ellos emplean, hermano, como digo, enseñanzas y se basan en la palabra de Dios, y vamos a buscar algunas de ellas. Vamos a buscar, si ustedes me acompañan, vamos a ir a San Mateo capítulo 6. Son porciones que ellos tuercen, forzan, hermano, para hacerle creer a la gente que ellos están peleando por la verdadera doctrina. Vamos a buscar en... A ver, estamos... Vamos a ir, vamos a hacer esa porción. Vamos a ir, si usted me acompaña, a Efesios 4:5. Efesios 4:5. Dice la palabra de Dios. A ver, Efesios 4:5. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces dice, ¿cómo es que los cristianos predican tres dioses cuando la palabra de Dios dice que hay un solo Dios? Porque como ellos alegan que nosotros creemos en tres dioses, y ellos dicen que ellos solo creen en un Dios, sin embargo, ellos están tocando porciones que en realidad hablan de un solo Dios, la cual nosotros también creemos, que hay un solo Dios, ¿verdad? Pero ellos vienen y dicen, bueno, si aquí dice que es un solo Dios, ¿por qué los cristianos predican tres dioses? Entonces ellos se meten en el alegato que nosotros predicamos y creemos en tres dioses. Entonces vienen y tuercen las escrituras como esta, hermano, para hacerle creer a la gente, ve que hay un solo Dios. Entonces no hay tres. No hay tres, hay un solo Dios. Los cristianos creen en tres dioses y aquí dice que es un solo Dios. Ahora, hay otra porción también que nos habla de eso. Vamos a buscar en 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3. Aquí surge otro de los errores de ellos. Que ellos dicen, hermano, que cuando se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bueno, primeramente ellos creen que Jesús es el único Dios, que Jesús es el único Dios, y que Jesús es el que se manifestó en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero que cuando Jesús se manifestó, hermano, en el Nuevo Testamento, Él se puso tres títulos. El título de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Entonces ellos dicen que cuando se dice Padre, se está refiriendo a Jesús con el título de Padre. Cuando se dice Hijo, se está refiriendo a Jesús con el título de Hijo. Cuando se dice Espíritu Santo, se está refiriendo a Jesús con el título de Espíritu Santo. Entonces, para ellos, cuando se habla del Espíritu Santo, no se está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando de un título que Jesús tiene. Entonces, para ellos, donde se menciona Padre, donde se menciona Hijo, donde se menciona Espíritu Santo,
son títulos que el verdadero Dios se ha puesto. Fíjese, títulos. Ellos dicen que son títulos. Entonces, ahora, miren lo que dice el capítulo 3 de 2 de Corintios, del versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Fíjense, porque el Señor es el Espíritu. Ya ve que ahí dice que Jesús es el Espíritu. Entonces, cuando usted vea que dice Espíritu Santo, lo que está hablando es que es Jesús, no es el Espíritu, es Jesús. Es un título, Espíritu Santo es un título para Jesús. Entonces, hermano, ellos todo, hermano, lo van a torcer y lo hacen creer que todo, hermano, en realidad lo que quiere decir es Jesús. Y le va metiendo a la gente eso, que Dios es uno y el único Dios se llama, hermano, Jesús. Y que los demás son títulos que Él se ha puesto. Luego vamos a buscar, hay otra porción en Mateo 18, capítulo 18 de San Mateo. El versículo que buscamos, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense, ahí, porque eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Pero ellos dicen que aunque lo dijo Jesús, como es el Espíritu el que está en medio de la iglesia, lo que quiere decir ahí que cuando habla de que Él estaría en medio de nosotros, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del título del Espíritu Santo, pero que en realidad es Jesús el que está con nosotros. No es el Espíritu Santo, es Jesús. Fíjense, le van metiendo a la gente Jesús. Dice, mira, aquí dice que dice el Señor que Él estará con nosotros, ¿verdad? Pero como el Espíritu es un título de Él, entonces donde se mueve en la presencia de Dios, no es el Espíritu, es un título, es Jesús el que se está moviendo. Y le va metiendo a la gente eso, para que hacer creer que ellos sí creen en un solo Dios y que nosotros creemos en 3 dioses, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, aquí viene, hermano, hermano, ellos cambian al Dios de la Biblia por un Dios que ellos se han inventado. Ahora, para ellos, hermano, en lo que respecta a la naturaleza de Cristo, fíjense, hermano, ellos dicen, oiga, esto es tremendo, hermano, porque aquí viene otra de las herejías de ellos, porque ellos creen, ellos dicen de que en Jesús, hermano, hay 2 personas distintas. Que en Jesús está el único Dios, pero que en Jesús está el Jesús hombre. O sea, el Jesús Dios, que es el único Dios, y el Jesús hombre. Entonces vienen ellos y dicen que el Jesús hombre nunca existió, vino a existir cuando nació en este mundo. Fíjense, cuando nació en este mundo. Existió, o sea que Jesús, para ellos, Jesús no es eterno. Fíjense, ellos tratan de confundir a las personas, porque también usted se puede como hasta confundir, y eso es lo que tratan de hacer ellos, confundir a las personas. Yo estoy tratando de explicarle a usted a modo de que usted no se vaya a confundir también. Porque vienen ellos y dicen, vaya, Jesús es un Dios solo. Pero cuando ese Dios agarró un cuerpo, agarró otra personalidad, o sea, 2 personas. No es que, hermano, sea, hermano, esa manifestación. Mire, en la Biblia nos enseña de que en Jesús, hermano, hay, hermano, una unidad de personas, que es el Dios que se manifiesta en Él y que Él es hombre. O sea, se llama, hermano, se llama unión hipostática, le llaman en teología. Hay una hipóstasis, hay una unión hipostática, hermano, que lo que significa es, hermano, que Jesús es el único ser en el cual se han conjugado, pero sin mezclarse, pero se han conjugado la naturaleza divina con la naturaleza humana. Él es Dios, hermano, siempre fue Dios, siempre ha sido Dios. Él fue hombre, hermano, y mientras estuvo en la carne, hermano, Él fue 100% hombre. Entonces, ese es un misterio, pero la Biblia lo enseña, de que, hermano, en Jesús estaban las 2 naturalezas, la divina
y la humana. Ahora, dicen, hermano, los solo Jesús, dicen que no, que lo que hubo en él, hermano, son dos personas distintas. Entonces, que la persona divina, que es el verdadero Dios, ese sí es Dios, pero que la humana, ese no, eso no es Dios. La humana no fue Dios, sino que, hermano, comenzó a existir en el momento que nace. Ahora, veamos qué dice la palabra de Dios. Si es verdad que Él comenzó a existir cuando nació de la Virgen María. San Juan, capítulo 17, vamos a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Oiga lo que dice. Perdón. San Juan 17. Ahorita lo voy a buscar. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice, a quien has enviado. O sea, que no es que, hermano, el Hijo comenzó a vivir cuando nació, sino que dice, lo envió el Padre. ¿De dónde lo envió el Padre? De la gloria misma, ¿verdad, hermano? De la gloria misma. Entonces, ahora leemos el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que el Hijo, hermano, existió desde antes que el mundo fuese. O sea, el Hijo es eterno, ¿verdad, hermano? El Hijo, hermano, no es mortal, como dicen, hermano, la secta de los solo Jesús, sino que el Hijo es eterno. Lo envió el Padre de la gloria, lo envió. Otra porción, hermano, que nos habla, hermano, aquí en el versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ve lo que dice el Señor. Quiero que donde yo estoy, ellos estén. Pero habla de la gloria, ¿verdad? Habla de la gloria. Quiero que donde yo estoy, ellos estén también, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la secta solo Jesús, hermano, fíjese que el problema, hermano, de la secta solo Jesús, hermano, con el cristianismo, no solo es el problema del bautismo en el nombre de Jesús, sino que para que la gente crea en lo que ellos enseñan, que el bautismo debe ser administrado en el nombre de Jesús, se tiene que negar la divinidad de Jesús. Se tiene que, hermano, que negar que Jesús es eterno. Se tiene que negar, hermano, el sacrificio de Cristo, hermano. Se tiene que negar, o sea, la redención se tiene que negar. Se tiene que negar, hermano, la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué es eso, hermano? Esa es una blasfemia. Pero ellos lo que hacen, hermano, hacerle creer a las personas que los cristianos creemos en tres dioses. Uno. Número dos, que Jesús, el Jesús hombre, nunca fue eterno, sino que comenzó a existir en el momento que nació. Eso es lo que dicen ellos. Pero oiga lo que dice la Biblia. Y ahí dice que es eterno, que Él bajó de la gloria. Entonces, ¿cómo un ser que es humano simplemente va a vivir en la gloria, va a vivir antes de la creación del mundo, hermano? Entonces, ve usted ahí cómo, hermano, la Biblia, hermano, lo que hace es desbaratar sus herejías. Pero como la gente no sabe, la gente solo piensa que el problema es, hermano, con la fórmula bautismal. Solo eso piensa la gente, que ese es el problema. Pero para creerle, hermano, que el bautismo debe ser, hermano, administrado en el nombre de Jesús,
entonces tiene la gente necesariamente que negar la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, hermano, la redención, hermano, negar a Cristo como nuestro hermano sumo sacerdote, porque no es eterno. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a seguir buscando porque es muy interesante. Vamos a buscar ahora, hermano. Hay otras porciones que vamos a buscar. Entonces lo que hace la secta Solo Jesús, hermano, es que niega, hermano, que Jesús, hermano, fuese eterno. Ellos lo niegan completamente. Para ellos, hermano, no es posible que un ser en esta tierra pueda tener hermano, unicidad de personas, como lo tiene Dios en su manifestación de tres personalidades, que tiene una unicidad de tres personalidades. Así lo tiene el Hijo de Dios, hermano, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ellos dicen, no puede ser. Entonces lo que sucede es que el único Dios, que es Jesús, que es el Padre, el Jesús Dios verdadero, tomó otra personalidad, otra persona, pero esa persona no pudo ser Dios. Es una persona humana y que comenzó a existir en el momento que nace. Ahora vamos a buscar otras porciones que nos ayudarán también a esto, a poder, hermano, vamos a buscar Hebreos capítulo número 5. Vamos, Hebreos capítulo número 5. Repito, hermano, para ellos Jesús es simplemente un título que el Señor Jesús agarró, que Dios mismo agarró, hermano, y Jesús es un título, y el Padre y el Espíritu Santo es un título. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 5 acerca de Jesús, hermano? Dice, mire, el Señor Jesús desempeña una función de rey, de sacerdote, de profeta. Y todas esas funciones, hermano, deberían de ser, hermano, ejercidas por un ser eterno, un ser, hermano, espiritual. ¿Qué dice entonces? Capítulo 5 de Hebreos, puede buscar usted, versículo 5. Dice, Hebreos 5, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, la Biblia dice que es el Padre el que declaró al Hijo, a la persona del Hijo, sumo sacerdote nuestro para siempre. Si Cristo, hermano, no fuese eterno, como dice, hermano, lo solo Jesús, no podría ser sumo sacerdote nuestro. Porque el sumo sacerdote, el que Dios estableció, dice que lo estableció como un sumo sacerdote para siempre. Para siempre. Eternamente Cristo Jesús será nuestro sumo sacerdote. Pero si Él no es Dios, si Él no es eterno, no puede ser sumo sacerdote. Entonces, Hebreos 5 está mintiendo. O Hebreos 5 está mintiendo, o la secta Solo Jesús está mintiendo. Entonces, ahí está, ¿verdad? La Biblia claramente dice que Jesús es Dios. Lo vamos a leer. Sigamos buscando en Hebreos, aquí en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 17. Dice, pues se da testimonio de Él. ¿De quién Él? De Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ve? Se vuelve a repetir. Dice, se da testimonio de Él. ¿Cuál es el testimonio que se da de Él? Que Él es sacerdote, nuestro sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Ve, hermano. Entonces, si Jesús, hermano, no es Dios, entonces, hermano, Hebreos está mintiendo.
Porque ahí dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, si Él es hombre, Él no podía ser sumo sacerdote. Es que mira, hermano, el solo nombre del Señor Jesús, el solo nombre de Él, hermano, donde dice, hermano, se habla de Él que Él es el Mesías. Y el Mesías quiere decir el ungido. Y solamente se ungían, hermano, a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Entonces, si Él es nuestro Mesías, es porque Él es, hermano, el que fue ungido por Dios. Él es, no puede ser, hermano, que Jesús, hermano, simplemente sea un título que Dios se ha adjudicado, cuando aquí claramente lo diferencia del Padre y dice que es el Padre el que da testimonio de Él, y el Padre es el que dice, es el Padre el que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres el sacerdote. Dios lo está diciendo. Dios lo está diciendo. Entonces, si Él es el Mesías que Dios envió, hermano, lo mandó, hermano, para redimirnos del pecado. Entonces, ¿cómo, hermano, un hombre mortal puede redimir del pecado a los hombres? Tiene que ser, hermano, como dice ahí, alguien santo, justo y bueno. Aleluya. Solo Dios puede ser eso, santo, justo y bueno. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que esta enseñanza que surgió allá por el siglo II y que estuvo muy en apogeo en el siglo III, hermano, siempre, hermano, tuvo una relación, hermano, entre el bautismo y la naturaleza de Dios. El bautismo, como dice, en el nombre de Jesús, y la naturaleza de Dios. Porque para poder ellos, hermano, regar su herejía del bautismo en solo Jesús, tuvieron que idear, hermano, inventar cómo destruir la enseñanza que la Biblia da de la naturaleza de Dios, o sea, la Trinidad de Dios. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para destruir esa enseñanza y poder entonces darles este veneno de que el bautismo salva y que el bautismo debe de ser implementado en el nombre de Jesús? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Combaten, hermano, la doctrina sana de la naturaleza de Dios. La combaten. Y la tratan de destruir, hermano, donde, hermano, denigran el nombre de Dios. Y dicen, no, Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. El único Dios verdadero es Jesús. Entonces, la Biblia, cuando habla del Padre, está hablando de nadie más que de Jesús. Cuando habla del Espíritu Santo, está hablando de nadie más que de Jesús. Y cuando habla del Hijo, está hablando de Dios, no del Jesús carnal, humano. Está hablando del Dios. El otro es un título. Eso es lo que dicen ellos. Pero ahora veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en San Mateo 28. Ahora, después de lo que yo he explicado, ahora va a ver cómo va a entender diferente usted. San Mateo 28, 19, vamos a leerlo otra vez, ya con la enseñanza de ellos, fíjense. Entonces vienen y le dicen a la gente, ¿pero por qué dice la gente? San Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que debe de ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no, déjenlo, le vamos a explicar. Padre, Hijo y Espíritu Santo son simplemente títulos. Entonces, cuando dice Padre, lo que quiere decir es Jesús. Cuando dice Hijo, lo que quiere decir es Jesús. Cuando dice Espíritu Santo, lo que quiere decir es Jesús. Fíjense, ¿cómo engañan a la gente? Entonces lo llevan, mira, aquí dice, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ve, dice que lo que los cristianos enseñan en el bautismo es en tres dioses. Pero fíjese, por eso yo decía, hermano, si usted lee con cuidado, ahí no dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. No, ahí simplemente menciona una vez, menciona el nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces viene Dios y dice, no, sí, así dice, pero lo que sucede es que cuando dice Padre, se está refiriendo a Jesús. Cuando dice Hijo, se está refiriendo a Jesús. Cuando dice Espíritu Santo, se está refiriendo a Jesús. ¿Sí me entiendes?
Se está leyendo eso. Ahora le voy a comprobar que San Mateo 28, 19 es lo que le estamos diciendo, porque las Escrituras nos lo enseñan. Y van, hermano, a Hechos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Le llevan a las porciones que ellos tuercen. Hechos, capítulo 2. Le voy a demostrarles que cuando dice Padre se refiere a Jesús. Hechos 2. El versículo que leemos, 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya ven, aquí Pedro es el que les está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro entendió que el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente títulos. Por eso es que Pedro aquí les está diciendo que se bauticen en el nombre de Jesús, en el único Dios vivo y verdadero. Y le dicen a la gente eso. ¿Y sabe qué le dicen? Si usted ve, no hay ninguna señal que diga que los cristianos bautizaban en el nombre de Jesús. Todas las porciones que nos enseñan que fueron en el nombre de Jesús. Fíjese, entonces la gente dice, es cierto, aquí dice en el nombre de Jesús. Ahí dice en el nombre de Jesús. Entonces quiere decir que San Mateo lo que quiere decir en el nombre de Jesús. Cuando dice Padre, sí, eso quiere decir. Y cuando dice Espíritu Santo, quiere decir en el nombre de Jesús, eso quiere decir. Porque mire, aquí lo dicen. Y siguen sacando porciones que ellos las alteran. Vamos a buscar aquí mismo, hermano, en Hechos capítulo 8, versículo 16. Vean cómo tortuosan las Escrituras. 8:16. Porque dice, aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ve? Ya ve, mire que dice ahí, que los habían bautizado en el nombre de Jesús. ¿Verdad que así dice? Léale. Le decía a uno que lea. ¿Verdad que ahí dice el nombre de Jesús? Sí, ahí dice. ¿Verdad? Porque ahí dice, ¿verdad? Ahora, hay más. 10, Hechos 10, 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad, hermano? Fíjese. Entonces, la gente, es cierto, ahí dice en el nombre de Jesús. No dice en el nombre del Padre, ni en el nombre del Hijo, ni del Espíritu Santo. Es cierto, en el nombre de Jesús. Es cierto. Ahora 19, Hechos 19, hay más. Fíjense, tantas porciones. Entonces la gente llega a creer que en realidad ellos tienen la razón, porque sí están predicando al único Dios vivo verdadero y que nosotros somos los que creemos en tres dioses. Versículo 5, 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ellos insisten en eso. Ya ven, ahí dice en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya ven, entonces San Mateo 28, 19, lo que realmente quiere decir que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Y luego hay otra cosa, vamos a buscar otra, Colosenses 3, 17, ya casi nos alcanza el tiempo. Colosenses 3. Yo le pido que no falte, hermano, porque esto no ha terminado. Y si usted no termina ese estudio, se va a quedar pensando a lo mejor que también el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Y no es así. Colosenses 3, 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, entonces, si Dios nos manda que hagamos todo en el nombre de Jesús, ¿cómo no vamos a bautizar en el nombre de Jesús, que es algo tan importante para la salvación? Porque eso dicen ellos, que una persona que no se bautiza no puede ser salva. ¿Qué están haciendo ahí, hermano? Destruyendo la doctrina de la salvación por fe, negándolo. Eso es lo que están haciendo cuando dicen que el bautismo, si la gente no se bautiza, no puede ser salva. Están negando la enseñanza, la doctrina básica de la salvación por fe. Eso es lo que hacen ellos, que atribuyen salvación al bautismo. Vamos a ver las porciones. Dice, atribuyen salvación al bautismo. San Marcos 16. Voy a ir rápido porque el tiempo nos ha avanzado, pero si quieren anotarlas, si no las encuentran, yo las voy a leer, pero anótenlas si quieren. San Marcos 16. El versículo que leemos, el 16, dice, el que creyere y fuere bautizado
será salvo. Ya ve, ya ve. Ahí dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, si no se bautiza, no puede ser salvo. Ahí, porque ahí, de acuerdo a su veneno, la gente puede pensar que así quiere decir y no quiere decir eso. Porque la salvación es por fe, entonces no puede ser que el Señor esté enseñando que la salvación es por fe y ahora diga que hay que ser bautizado para ser salvo. Hay otra porción, Hechos 2:38, ya lo dijimos. Hechos 2:38, puede regresar por favor. ...2:38... Pedro le dijo, oiga, arrepentíos, número 1, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo. Ya ve, dice, si usted no se bautiza, aquí dice que no puede ser salvo. Dice, porque aquí dice claramente, dice, y recibiréis para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea, para perdón de pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no se bautiza, usted no recibe el perdón de sus pecados. Y le va metiendo a la gente eso, que hay que bautizarse como ellos dicen, porque si no se bautizan, no pueden ser salvos. Hay otra porción, 22, Hechos 22. Anótenla rapidito, voy rapidito porque el tiempo ya nos avanzó. 22. Y del 22 al 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, ahí tuercen la porción, ¿verdad? Porque ellos dicen, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, levántate y bautiza. Limpia tus pecados, invoca su nombre. O sea, tienes que invocar el nombre para ser salvo, pero tienes que bautizarte. Si no te bautizas, no puedes recibir el perdón de tus pecados. Y vamos a ir aquí, estamos cerquita, vamos a ir Efesios 5:25. Efesios 5:25. Dice 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando dice el lavamiento del agua, ellos dicen que es el bautismo en aguas. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Cómo la hizo? ¿Cómo la santificó? Dice, ¿cómo la purificó? En el lavamiento del agua. Tiene que bautizarse. Si no se bautiza, no puede ser santo para Dios. Tuercen las escrituras. Ahora vamos a ir un poquito más adelante. Tito, vamos a buscar 3:5. Epístola de Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, para ellos, cuando dice el lavamiento de la regeneración, es el bautismo en aguas. Todo lo que es de lavar, ellos piensan que es el bautismo, ellos enseñan que es el bautismo en aguas. Porque ellos atribuyen salvación al bautismo. Entonces dice, a ver, tiene que bautizarse. Aquí dice que es por el lavamiento del agua. Si no, usted no puede ser salvo si no se bautiza como Dios manda que se debe de bautizar. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Quiero terminar esta porción. Capítulo 3, versículo 5. Perdón. 1 de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, vienen ellos y dicen, mira el bautismo, mira, ahí dice el bautismo, ¿verdad? El bautismo que corresponde a eso, dice, ahora nos salva. Ve, el bautismo nos salva. Tiene que bautizarse, si no, no puede salvarse. Y le meten en eso, que si no se bautizan, no se pueden salvar, porque lo que quieren es, hermano, hacerle creer a la gente que el bautismo debe de ser como ellos enseñan. Como ellos enseñan. San Juan capítulo 3, y con eso terminamos. San Juan 3:5. 3:5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ve, ahí dice agua, mira, ahí dice agua, ¿verdad? Agua, ya ve, tiene que ser bautizado. Tiene que ser bautizado. Entonces, ve, hermano, entonces lo que hacen es, hermano, aturdir a la gente con porciones bíblicas que no quieren decir lo que ellos dicen que dicen,
Pero le hacen creer a la gente que sí dice. Para que cuando la gente cuestione San Mateo 28, 19, ellos vengan con porciones de hechos, hermano, donde dice, mira, aquí dice, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Nunca ningún discípulo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Ya ve que ya lo leyó, que no hay ninguna, si no hay ninguna. Entonces ya ve, entonces aquí San Mateo 28, 19 quiere decir que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos que Jesús, el único Dios verdadero, agarró. Y por eso cuando dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que quiere decir es el nombre de Jesús. Fíjese, yo le aseguro que la gente que se ha bautizado en el nombre de Jesús ignoran todas estas herejías que ellos enseñan. Las ignoran. Se lo aseguro. Que no saben ni siquiera quién fue, hermano, el hereje que se inventó esta herejía. Yo le voy a dar el nombre a usted. Pero yo le aseguro que no lo saben. No lo saben. Entonces, ¿por qué la gente es engañada? Por lo mismo, hermano. Porque si no escudriñamos la palabra de Dios, si no preguntamos, hermano, acerca de nuestras dudas, vamos a creer enseñanzas heréticas, doctrinas de demonios, que nos van a hacer, hermano, apartarnos de la verdadera fe. Y entonces, no, hermano Julio, se está equivocado. San Mateo 28, 19 lo que quiere decir es en el nombre de Jesús. Usted lo ha entendido mal. Padre, Hijo y Espíritu Santo es otro título que el verdadero Jesús, Dios, se ha tomado. Si usted no se bautiza y cree y bautiza, no va a ser salvo. La palabra de Dios dice que el que creyera y fuera bautizado, ya ve, si no se bautizan, no van a ser salvos. Pura mentira, hermano, eso es mentira. Y lo vamos a ir explicando. Porque como le digo, hermano, cuando ellos aturden a la gente con estas porciones bíblicas, parecía ser que tienen la razón, ¿verdad? Parecía ser que sí tienen la razón. Sí, concuerda con lo que dicen. Pero en realidad no concuerda, hermano. No concuerda. Porque, como le digo, hermano, tienen que destruir la enseñanza de la naturaleza de Dios, la enseñanza de la naturaleza de Cristo, la enseñanza de la fe, hermano, por gracia. Hay que destruirlas, hay que anularlas. Porque si no se anulan esas doctrinas de gracia, no pueden implementar ellos, hermano, su fórmula bautismal llamada en el nombre de Jesús. Entonces hay que tener cuidado. Porque hay gente que defiende a capa y espada y dice, no, yo me bauticé en el nombre de Jesús porque así dice la palabra de Dios. Pero hermano, yo le aseguro que si nos ponemos hermano, a explicarles esto, ni saben que ellos están negando la naturaleza de Dios, ni saben que están negando, con bautizarse en el nombre de Jesús, están negando la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús, hermano, la eternidad de Jesús, el sacerdocio de Jesús, la redención de Jesús, hermano, como Cristo como profeta, hermano, lo están negando. Están negando a Dios, están anulando a Dios, hermano. Entonces, por eso es que yo dije, no, aunque nos tome más tiempo, vamos, hermano, a presentar, hermano, lo que verdaderamente esta secta herética cree. Que no es solamente el problema del bautismo que ellos tienen, hermano, con nosotros los cristianos, sino que, hermano, el problema es herético. El problema que ellos tienen es de herejía. Y por ser herejes, hermano, están condenados. Esos no son hijos de Dios. Eso no es una iglesia cristiana. Esa es una secta diabólica que lo que hace es, hermano, engañar a las personas. Así que no falte, por favor. Porque esto sigue, vamos a seguir con lo que es esta secta Solo Jesús. Vamos a darle el nombre de realmente cómo se conoce esta secta, para que usted sepa y cuando oiga, hermano, esas enseñanzas del bautismo Solo Jesús, usted sepa que se está hablando de una secta que no son cristianos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu grande amor y misericordia, por tu bondad, Rey bueno. Gracias por dejarnos en tu palabra, Señor, al descubierto, Señor, tus enseñanzas, que no son de interpretación privada, sino que tu palabra dice que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, que no entran ni dejan entrar a los que quieren, Padre bueno. Pero, Señor, tenemos que desenmascarar a este tipo de herejes, a este tipo, Señor, de gente diabólica, ministros de Satanás, que andan regando su veneno, Señor, haciéndole creer a la gente enseñanzas diabólicas para que se aparten de la verdadera fe, Señor. Danos el valor, la enseñanza, la sabiduría para poder desenmascarar estas sectas y que tu pueblo, Señor, teniendo conocimiento, sepa cómo defenderse, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este servicio. Llévanos con tu paz y bendición. Limpia el camino, que lleguemos con bien a nuestro destino.
Por Jesucristo lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor. Y amén.